Tardes, se escucha, sí, sí. Bueno, qué gusto verles otra vez. Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísima alegría que podamos seguir intercambiando en estos miércoles del TIT. Tenemos, por supuesto, como ustedes han visto, una diversidad de temas que se abordan en estas actividades vespertinas. Y bueno, el día de hoy tenemos una situación muy interesante porque justamente combina varias cosas, en mi opinión. Una es una temática muy complicada, ahora lo vamos a ver a través del documental, pero otra junto a ella es un trabajo hecho aquí en la UAM entre docentes y estudiantes, lo cual es siempre muy provechoso, siempre deja ver la posibilidad de trabajar en colectivo, que ustedes lo están viviendo, los equipos de trabajo siempre tienen sus dificultades, así que bueno, es muy significativo que hoy tengamos la posibilidad de presentar justo el resultado de un trabajo colectivo abordando una temática muy importante como justamente la migración. Es que para eso quiero dar la bienvenida y el agradecimiento, por supuesto, a Gerardo Marván, a Gabriel Pano, a Perceval Pedrosa, a Julio Rodríguez y a Teresa Mendoza, quien... Ah, no es Mendoza. Bueno, luego nos comentas por si tenemos que cambiar tu... sí, pero bueno, como sea, eso lo resolvemos. Muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto. Y vamos a hacer una muy pequeñita presentación para que veamos el documental y luego vendrían. Así que gracias, Gerardo, bienvenido. Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Vamos a ver un documental producto. En la carrera de comunicación tenemos en el último año de la licenciatura un sistema de trabajo que se denomina área de concentración. Los estudiantes a lo largo del último año desarrollan un proyecto de investigación específico que es prácticamente la producción de un trabajo muy parecido a una tesina, una comunicación de resultados, una investigación y un proyecto de producción. En este caso yo coordino el área dedicada a la producción de documentales y cortometrajes de ficción. Y lo que vamos a ver ahora es un documental realizado exclusivamente por estudiantes. Al final de... ¿No estaba encendido? Pero sí me oían, ¿verdad? Bueno. El problema será para la sí, gente pero que es está para en los que Facebook. están allá afuera, Así perdón. Entonces, pero me sigo, ahorita agarran la onda. Entonces, esta área tiene como objetivo que los equipos y grupos de trabajo seleccionen una temática, la que ellos quieran, que justifiquen el porqué de desarrollar ese proyecto, y en este caso vamos a ver un documental que se titula Destino. Trata sobre un fenómeno de migración, pero no sobre el fenómeno de la migración más conocido o del que más se habla. No trata sobre los migrantes centroamericanos, sobre la ruta del sueño americano, sino más bien de los migrantes que se quedan en México, ¿va? De una forma de migración que tiene sus particularidades y de una forma de migración que, entre otros casos, nutrió, por ejemplo, a nuestra universidad, con muy importantes académicos que vinieron de otros países a instalarse y hacer trabajo académico y construir una universidad como esta. Entonces, les proponemos que veamos el documental y terminando, los realizadores que están aquí sentados y yo podemos resolverles dudas, preguntas, opiniones, comentarios que tengan al respecto y esperamos que les parezca interesante. ¿Ok? Bien. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, lo vemos. Hay un celular aquí que...自分は誰か何かということを初めて理解したら、いろんなことが、いいことが出てくると思います。
Una persona migrante es aquella persona que cambia del lugar de residencia habitual. Normalmente los tiempos estándar internacional que se manejan para considerar una persona migrante van de 6 meses hasta los 5 años o más. Mi nombre es Sara Esperanza Castañeda y soy de El Salvador, del mero centro de la capital. Como en el año 1980, pues se desató una guerra que duró 12 años. Entonces era una niña prácticamente, ¿no? Se puede decir que yo crecí en todo ese conflicto hasta cumplir 17 años. Llegué a México la primera vez a los 17 años. Yo vivía en las afueras de Copenhague, donde crecí. Todavía había ejidos con vacas, con borregos. Me enteré de un programa para hacer intercambio más cultural que realmente estudiantil. Llegas con una familia, vives con esa familia, como que te adoptan durante un año y te acoplas a sus usos, costumbres. Y yo dije, pues suena padre. Tú pensarías que una persona migra solo por una razón, pero casi todas las personas, la razón de su migración es multicausal, ¿no? Cuando hablamos de una migración calificada, pues migramos quizá por estudios o por mejores oportunidades laborales. Un migrante económico, un migrante laboral, ¿no? Que es como solemos llamar a la persona, grupo o familia que sale de un lugar, es un migrante que tendemos a pensar que tiene sus necesidades básicas cubiertas, ¿verdad? Por eso también calificamos ese tipo de migración como una migración voluntaria. Nací en Nigeria. Mi tío era el embajador de Nigeria aquí en México. Yo jugaba básquetbol profesionalmente en Francia. Decidí venir a ver cómo está México, entonces busqué una transferencia de mi equipo de allá, de Francia, aquí a uno que se llama La Ola Roja en México, y así llegué a México y me puse a estudiar mientras jugaba. Allora, io sono Miriam Chiesa Ataide. Yo nací en Port Elizabeth, Sudáfrica. Mis padres se encontraban en aquel momento allá trabajando en una gira artística y yo, por pura casualidad, nací en aquel país. Pero a la hora de iniciar ya los estudios formales, yo me tuve que quedar en la ciudad de origen de mi padre, que era Turín, Italia. Soy una ciudadana italiana que vino a México, ahora sí que para quedarse, en 1980. Y desde entonces prácticamente he estado siempre en este país. Me llamo Philip, vengo de Suiza, de Ginebra, y viajé a través del mundo. Y hoy por hoy estoy aquí. ¿Por qué? Seguramente por las oportunidades que uno puede tener. Digamos, tienes oportunidades en un país, entonces te quedas por el trabajo. Tuve problemas en el trabajo. Entonces decidí después de un tiempo venir para acá. Y vine a vivir acá en el 91. Nací en La Habana, en la ciudad de La Habana, Cuba, en 1962, o sea que ya voy a punto de cumplir mis 60 años. La mitad la he estado acá en México, se puede decir ya que estoy cumpliendo mitad y mitad. Pero más allá de las migraciones voluntarias o económicas, están las migraciones involuntarias o migraciones forzadas. Y en las noticias veíamos como lo que es la policía o los militares se levantaban gente. Y esa gente la encontraban pues tirada en los barrancos, en la basura o cosas así, pues torturados, decapitados, sin sus miembros, a las mujeres les cortaban los senos. Bueno, estuve en Guatemala hasta los 21 años de edad. Allá hice todo mi estudio básico y entré a la Universidad Nacional San Carlos y ahí entré a estudiar ciencias médicas y estaba yo estudiando y escuché como detonaciones y habían varios hombres con metralletas
disparando al azar. Cuando hablamos de personas con necesidades de protección internacional, pues pueden migrar por muchas causas, por persecución política, por falta de dinero, por falta de oportunidades económicas, etc. Las migraciones están vinculadas sistémicamente con otros procesos, ¿no? Despojo territorial, minería, deforestación, ¿sí? Debilidades estructurales de nuestras sociedades latinoamericanas como la inseguridad, ¿no? También fomentan ese tipo de migración forzada. Si te das cuenta, son migraciones motivadas o que tienen como sus motores elementos que van mucho más allá del trabajo. El golpe del 76 en Argentina era crónica de una muerte anunciada. O sea, todo el mundo estaba esperando a qué horas. No dudábamos qué iba a pasar. Y lo viví estúpidamente. Yo pensé que iba a ser seguramente como los otros golpes, que no habían sido tan sangrientos. Se ha iniciado la persecución para operar su total aniquilamiento. Yo nací el año de la dictadura, en el que empezó la dictadura, pero mi escolaridad, por ejemplo, empieza justo el año en que regresó la democracia. No fui formateado por la dictadura, pero sí por una experiencia de un país en el que, a menos que uno haya nacido con privilegios, que no fue mi caso, vivir se puede hacer cuesta arriba, donde la precariedad es una cara que tenemos siempre enfrente, donde la posibilidad de que todo se vaya al cuerno es algo clásico. La Argentina vive esos ciclos, ¿no? De arriba, abajo, arriba, abajo. Y mal, lo viví mal, con mucho miedo, con mucho coraje, mal, con muchos, no muchos, pero algunos amigos desaparecidos, y con mi facultad cerrada. Llegaban a las casas a sacar a la gente, se los llevaba lo que era los soldados, o igual la guerrilla llegaba a tu casa y se llevaban a las personas, a los niños los reclutaban. En un golpe militar no hay garantías constitucionales. Se adjudicaban el derecho de levantar a cualquiera entre esas edades. Fue un desastre, fue de terror, fue el terror de la maquinaria del Estado sobre nosotros. Y fue feo. Mi grupo de amigos me fue a buscar y salimos huyendo de la facultad. Con eso yo tomé la decisión y le hablé con mi hermano y decidimos que íbamos a venirnos a México a estudiar. Por lo general, nadie se va de su tierra, salvo por circunstancias, digamos, que obligan a salir. Nadie quiere dejar a su familia, ni a su pueblo, ni a sus amigos, ni a su ciudad, simplemente sino que hay condiciones que están obligando a la gente a salir. Esas condiciones es un abanico muy grande de circunstancias. Yo creo que deberíamos poner mucho más atención en lo que motiva las migraciones, ¿no? Tanto en términos de violencias que son indirectas muchas veces, ¿no? Y por violencia indirecta pensemos en el desempleo, por ejemplo. Lo que pasaba en Argentina en ese momento, una crisis brutal, tremenda, económica, política, la famosa crisis del 2001-2002, a mí me agarró en el medio, yo estaba terminando la carrera en ese momento. Y es cierto que era imposible pensar, para quienes nos interesaba la investigación, pensar en hacer una carrera en Argentina en aquel momento. El CONICET, el equivalente del CONACYT aquí, que daba becas para hacer doctorados, era
Había 9 becas en ciencias sociales para todo el país en aquel momento. 9. Era imposible. De que hoy es muy difícil separar la frontera entre una decisión libre, voluntaria, ¿sí?, y una decisión forzada. Toda la gente migraba, toda la gente huía del desempleo, de la violencia, del hambre, de la desesperanza. Se había agotado un horizonte de futuro de algún modo en el país. Aquí está Heidelberg. Puse este mapa para siempre pues, recordar eso. Todo lo que hay. La razón, bueno, yo creo que la causa por la que estamos aquí ha sido siempre las oportunidades laborales. Mis dos papás estudiaron y mi papá hasta el doctorado. A los 35 ya tenía el doctorado en la Universidad de Heidelberg. Aquí en México había más apertura, más oportunidades, y además para una persona pues altamente calificada como él, pues fue lo lógico. Y bueno, esa fue la razón. O sea, yo no tuve nada que ver así en la decisión, y ahí está el duelo. O sea, yo no me quería ir. Mi nombre es Miho Hagino. Soy artista visual y vengo de Japón. Nací en Muroran, Hokkaido, y viví hasta 21 años, hasta segundo grado de mi universidad. Pero yo llegué a México porque me gustó mucho la cultura, arte y cultura, y sociedad está como convive juntos. Ese momento yo ya tenía una idea que ya no voy a regresar ni a Japón ni Los Ángeles. Entonces me quedé 6 años sin regresar a Japón. Y mis papás dijo que no, yo creo que sí te ves mejor estar en México que estar en Japón sufriendo. La guerra terminó en el año 1992. Entonces, cuando yo decido irme es porque el país ya había quedado hundido en la pobreza. Y mucha gente en ese tiempo emigró por lo mismo. Mucha tristeza por la despedida de mi familia y mis amigos. Días antes me despedí de mi familia, y ya nos trepamos al avión. La primera vez que me subí a un avión fue a mis 25 años para hacer ese viaje. Pero el recuerdo que más me quedó era del desgarro, de la cantidad de familias despedazadas. No era el exilio, digamos, donde de lo que se trataba era de tratar de preservar la supervivencia física. Nadie estaba amenazado de muerte, como en la dictadura. Porque llegué sin ninguna protección de ninguna especie. ACNUR, que es el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, acogió a muchos refugiados políticos argentinos. Y bajo su protección fueron a muy distintos lugares, a Suecia, Francia, México. Pero eso era una forma de llegar muy institucional. Yo me vine como nuestros migrantes, todos nuestros migrantes, los centroamericanos y los mexicanos. Me vine pues así, con una maletita y no más. Y lo único que me interesó fue empacar mis libros de medicina en una caja de cartón, empacada con un lazo de la forma más improvisada. No recuerdo si teníamos o no teníamos realmente recursos. Yo era muy joven y muy ingenua y mi objetivo era la carrera. Entonces, así fue. Metimos mi caja de libros como maleta y ya, nos venimos para acá. Pero había una
una amenaza tremenda, que era la amenaza de no poder construir futuro, de no poder construir horizonte. Y ese fue el momento en el que dejé la Argentina para venir a México. Cuando yo llegué en el año 1980, y me acuerdo muy bien, llegué un 15 de septiembre, entonces el país estaba preparándose para la gran fiesta, ese día llegué yo. La familia Ataide siempre ha organizado una producción nueva para cada fin de año. Y nosotros llegamos en la noche, nos llevaron a un hotel que está me acuerdo que se veía el Ángel de la Independencia, y me acuerdo pues es que era un edificio muy grande, y en Dinamarca pues no hay edificios así de grandes. Entonces como que todo era muy grande, edificios muy altos, mucha luz, muchos coches. Una de las cosas que me asombraron, por ejemplo, cuando yo venía llegando, ¿dónde va a estacionar el avión ¿no? Todo inmenso de casas, de edificios, ¿no? Que en el aeropuerto de Cuba es un descampado ahí que no hay nada en kilómetros, ¿no? Me puede asombrar a lo mejor de la Ciudad de México la diversidad de cosas que hay, todos los horarios, los transportes, las multitudes de personas. Yo no dejo de ver un metro y decir, ay, ¿cuántas personas son? O sea. Mi primera impresión de México fueron la Plaza de Toros y el Estadio del Azul los sábados. El ruido del estadio, el ruido de los soles, fue el primero que me tocó acá. Turista o una persona que vive aquí, que no va a ver las luchas, no, tiene que ir a ver las luchas. Entonces es un espectáculo. Hay muchas cosas que son muy bonitas, cosas que no encuentras en otras partes. El Día de Muertos. Oh, bueno. Eso fue de veras impactante. Calaveritas con los nombres de la gente que ya no se usan. No, fue un espectáculo así que me marcó para siempre, te dije. No he dejado de hacer mi ofrenda año con año. Me pareció la mejor idea, eso pensé. Wow, este lugar debe estar chido. Tienen una relación con la muerte totalmente distinta. ¿De qué manera personas que provienen de otros orígenes sociales, de otras regiones del mundo, son aceptadas, deseadas o no, en el barrio en el que habitan, en las vecindades en las que habitan, etc. Entonces, la integración tendría que ser vista desde este punto de vista más integral, ¿no? Vaya la redundancia. La integración vista desde varios ámbitos, ¿no? Desde el ámbito laboral, social, educativo. Yo venía con una beca, digamos, no habría tenido otra forma de acceder, no tenía yo manera de mantenerme. Ya a esa altura trabajaba como maestro en escuelas y la única posibilidad era tener una beca, pero venía de todos modos, no venía a probar suerte, ¿no? Venía a estudiar. He tenido muchos compañeros y compañeras latinoamericanas que han elegido a México como destino, porque México durante mucho tiempo fue el único país que ofertaba becas de posgrado, por ejemplo. En ningún otro país de Latinoamérica teníamos las mismas facilidades para hacer un posgrado. Y dije, no, yo después vuelvo porque lo que quiero es devolverle muchas cosas a mi país. Tenía esa ilusión en ese momento. Pero bueno, la vida siempre es un libro abierto y uno no sabe lo que pasa, ¿no? Y recuerdo unos clientes españoles, él que me dijo, cuando tú llegas a México, aquí te quedas. Yo me acuerdo de ese señor porque me leyó el futuro, vaya, en ese sentido, ¿no? Me dijo, tú, aquí uno llega y te queda. Cuando se habla de integración, se está hablando de integración laboral, de la inserción, ¿no? En el mercado laboral, preferencialmente en condiciones formales, ¿no? Pero también se habla de la incorporación o integración social. Lo difícil fue volver a ser amigos, volver a socializar, y realmente como te das cuenta que
nunca vuelves a socializar igual como allá. O sea, fue como una clica mía, así mi grupillo, y hacíamos cosas y así. Y llegué aquí a México completamente otro tipo de personas con las que me empecé a llevar. Mis papás, con la intención de que siguiera hablando alemán, pues me meten al suizo, ¿no? Que yo, pues la verdad, mi experiencia del suizo es que es una escuela elitista, racista, y pues que excluye a personas distintas, porque también los chavos van juntos desde primaria y no conocen a otras personas. Entonces llega alguien de fuera, es como un alienígena. Y durante ese tiempo, mis amigos músicos y el fútbol fueron como las cosas que me mantuvieron a flote. En el deporte, pues, hay una camaradería que surge como natural y que es muy provechosa porque hace que sea más ligero. Y para mí, el hecho de hablar a través de los pies, ¿no?, era una ventaja, porque igual y todavía las palabras no eran tan efectivas. Sigo jugando en una liga de veteranos. Tengo 43 años. Y igual de intenso de cuando tenía 27. Y ahí estoy feliz. Entonces, jugar bien fútbol te puede dar también, o justamente, ¿no?, simplemente participar en la dinámica de un equipo de fútbol, pues era muy grato y divertido, y en donde también había una mezcla, no solo había güeyes, había chavas también. Y hay gente hasta en selecciones nacionales que ya están jubilados, hay gente joven, es muy bueno. Entonces, yo ahí juego y dirijo unos equipos ahí también, niñas y unos niños también. Entonces, me divierto mucho, es lo que me gusta, es lo que hago. 1, 2, 3, De forma como persona, en términos de disciplina, aprenden a ser hombres de honor, voy a decir, disciplinados, respetuosos, te forma para la vida, te prepara para la vida, porque los retos son reales. De los desafíos más complejos para un migrante, asumir y reproducir los códigos de conducta del local al que llega, ¿no? Asumir los códigos de honor del local al que llega, ¿no? Y de eso depende la convivencia y se habla en las ciencias sociales de convivencialidad, ¿no? De eso depende la convivencia y de la densidad de las relaciones sociales que el otro extranjero establece con el nativo mexicano. Aquí me siento que sí la distancia de personas muy cerca, ¿no? Y por ejemplo, cuando llegué a México, a mí me costó mucho trabajo para ir a comprar al mercado, saludar a la persona, preguntar cuánto cuesta. No tiene precio, ¿no? Ahí donde vende. Porque en donde yo vengo no hay mercado, solo supermercado, y compro, ya, comprar y termina la relación. No sé quién está ahí, nadie sabemos cómo se llama, ¿no? Entonces, yo creo que esta acumulación porque aquí relaciones familiares es muy importante, allá no. Mi casa es su casa. Un exiliado argentino que trabajaba en una universidad, no me acuerdo en cuál. Y un día los compañeros le dicen: oye, queremos hacer una reunión en tu casa el viernes a las 9, ¿está bien? Sí, les dicen. Llegó el viernes, las 9, ellos esperando a los compañeros que llegaran, y le habla a un compañero y le dice: oye, ¿por qué no llegaste? Estamos en mi casa esperándolos. Como le dice, no era en mi casa. Y ahí aprendió cómo se usa tu casa.
Pero hay que aprender eso. ¿Me explico? No es... Uno no lo sabe como argentino. Como un mexicano no sabe que me regalas un café. Al mesero no le va a hacer sentido. O sea, no. Va a pensar que lo quiere regalado. Cuando yo hacía, creo que 2 meses por ahí, que estaba en México, estaba estudiando en el Colegio de México y fui a buscar el café. Teníamos que hacer siempre una fila frente a Doña Flor. Justo la chava que está enfrente mío, cuando le llega su turno, pero yo estaba atrás, le dice: Doña Flor, ¿me regala 2 cafés, por favor? Sí, claro, cómo no, querida, le dice. Y entonces le empieza a poner el café y yo, la primera vez que escuchaba algo así, salí de la fila, corrí, subí los 2 pisos hasta donde estábamos en el salón y le dije a mis compañeros: por favor, bajemos todos porque hoy están regalando el café. Primero se quedaron así ¿de qué hablas? No, pues una chica dijo que si me regala café, la señora le dijo que sí, que le regalaba el café. Y me dice: no, estúpido. Eso no quiere decir que te van a regalar el café. Pero lo cierto es que para mí fue la claridad de que estaba en otro país, ¿no? Eso era otro país. Estar de pronto, no entender la situación. La integración será mayor entre más absorbido yo tenga los códigos de conducta. Y de eso depende la densidad de las relaciones sociales, de la aceptación que tengo yo como brasileño en mi comunidad o en mi barrio. Tú haces tu vida a donde tú vives. No hay que vivir con algo atrás. Estás presente ahí. Entonces, si estoy en México, vivo con México. Nosotros vemos desde ya hace varios años atrás que las personas migrantes no tienen una buena recepción hasta cierto punto en las comunidades, y dependiendo también de qué tipo de persona migrante seas, ¿no? Si eres una persona migrante calificada, si eres una persona migrante blanca, si eres una persona migrante racializada, vas a tener distintas estrategias de integración comunitaria. La gente, la convivencia como que... O sea, es chistoso porque yo decía, bueno, pues te miran así como, pero también te integran, ¿no? O sea, sí están como que, bueno, a ver si es, pero en lo que averiguamos, si es de los nuestros, pues vamos a pasarla bien. Pero tuve una oportunidad de trabajar para una empresa japonesa con las mushes de Fujita en ese momento. Y me gustó mucho visitar allá, no me sentía tampoco excluida. Primera visita, yo llegué sola, sentada, y ya tenía como 3 invitaciones de fiestas. Entonces la gente es súper buena onda, te explican, te ayudan, O sea, yo creo que en esa parte la gente es muy, muy, muy cálida, muy buena onda en general. Seguro he de haber topado con alguno que no es buena onda, pero ahorita no me acuerdo. Pues de ahí ya hicimos amigas con mushes, mis amigas mushes. Ellas cuando venían a México visitaban a mí ¿no? Como me traían regalos, muñequitos, totopos. Entonces ya poco a poco la amistad fueron como muy, muy orgánico. Y pues hasta la fecha seguimos, yo voy, y ellas ya tenían solo 17, 18 años, ya son parte de la sociedad, mujeres muy importantes políticamente, ¿no? O son maestras de costura, trabajan en puestos de maestra de kinder importante o enfermeras. Entonces yo me siento que sí crecí con ellas y estoy muy contenta. Por otro lado, la inserción laboral también es muy importante. No hay un plan de inserción laboral para personas migrantes en México, a pesar de que también sus capacidades pueden ser utilizadas en México. No hay ningún plan para ellas. Entonces tiene una implicación social, cultural, laboral, económica. Oxford, llevo 17 años ahí como entrenador
titular de los equipos de baloncesto. 17 años. Entré ahí justamente cuando dejaba de jugar profesionalmente por mi lesión, terminando mis estudios de entrenador y todo. Fue mi primer trabajo después de ser un jugador profesional. Y fui aprendiendo a ser entrenador ahí. Es un lugar que tengo mucho cariño porque casi toda mi vida profesionalista sin ser un jugador es ahí. Persona que trabajaba aquí en Mamá Rumba y me dijo, no, que es un lugar cubano, que cuando quieras ir, ve, esto y lo otro. Y en una ocasión que me quedé sin trabajo, vine a pedir trabajo y conversé con los jefes, con los dueños y me aceptaron el trabajo. Y yo decía, si yo trabajo un día en un lugar cubano, voy a hacerlo bien porque soy cubano, ¿no? Soy matemática, doy clases de matemáticas y hago investigación en matemáticas. Porque mi español claramente no era para estudiar historia, ¿no? O sea, yo necesitaba algo donde no tenía que leer mucho y no tenía que escribir mucho, porque mi español no daba para tanto. Pero yo estaba seguro de que yo no quería esa experiencia. Ser despojado de una lengua en la que yo me había afirmado como persona. Yo quería estar en un lugar donde se hablara español. Mi español estaba, para así platicar, pues estaba todo muy bien, ¿verdad? Pero ya para explicar cosas como un poco más sofisticadas, pues no estaba tan sólido, ¿verdad? Mientras estaba aquí estudiando y jugando básquetbol, escuchaba y así aprendí el idioma español. Nunca tuve clases, pero sí. No me costó nada. Ya se aprendí español. Sí y no, porque bueno, soy de idioma francés, entonces por ser las raíces latinas tal vez es más fácil, pero no creas, si llega el momento, todos los días aprendía palabras nuevas. Era como a las 4 o 5 de la tarde hasta las 8, estaba estudiando con un libro que había comprado el español. 3 horas todos los días aprendiendo. ¿A dónde vas? En todos los países a donde vas hay dichos y estos dichos cambian cada país. Y hay cosas que tú puedes decir y hay cosas que no puedes decir. Aprendes con los que tú estás. Entonces, si llegas con una bola de chavos de alrededor de 20 años, pues son groserías, es modismo, y tú no ubicas qué parte son groserías, qué parte, en dónde puedes decir qué. Pues yo no sabía qué eran los albures, yo no sabía nada de eso, entonces pues me trajeron de carrilla unos 2 años, pero denso. Entonces eso siento que me curtió, pero no me sirvió para culturalizarme, esos son años. Pero el aprendizaje es distinto. O sea, por ejemplo, la gramática era un desastre, pero platicaba y hablaba con la gente. Ya después ya fui, o sea, regresé, tomé clases en la prepa, tomé clases de español. Entonces ahí fue donde ya, se dice así porque tal regla de gramática, ¿no? Entonces esas clases me ayudaron sobre todo como a estructurar. Tuve que aprender la ortografía en 1 año. O sea, lo que ustedes les dan toda la primaria, pues yo en las tardes, después de clases, todavía me tenía que quedar en la escuela a estudiar cómo se escribía. Porque yo cuando llegué, se burlaban de mí porque escribía como lo escuchaba en el alemán, ¿no? Entonces, era como era mi oído que no estaba todavía adaptado y no podía pensar en la ortografía en español, lo cual sí es complejo. Antes de venir a México, hice grabación del curso de idioma español de teleprograma NHK. Era casi única manera de poder estudiar español en Japón, en esa época, ¿no? Cuando llegué a México, hablaba un poco de inglés, pero español era tan complicado y creo que no entendí bien
cuando estudié en San Carlos. Cuando me sentí que entendí, sí puedo hablar, entendemos bien, era como después de 2 años viviendo. Yo no tenía amigos japoneses, muchos, no. Entonces, todo tiempo, había muchos días sin hablar japonés, y eso me sirvió mucho. Cuando yo vine a México, los primeros 20 años prácticamente se fueron estando yo totalmente sumergida en lo que es México, su lengua, su cultura. Entonces yo extrañaba increíblemente pues oír mi idioma, conectar con gente de mi país y pues comer mi comida, tomarme mi café y esas cosas, ¿no? Pero bueno, entendía que así era y ya. Entonces empecé a buscar otras opciones, una actividad que me gustara, que yo pudiera llevar a cabo, pero que me tuviera al lado de mi esposo. Y se me ocurrió aventurarme en el mundo de los idiomas, ¿no? Me presenté en algunas escuelas como maestra, pero nada más de italiano, que es el idioma que yo consideraba que conocía mejor. Otra vez, este increíble país que es México, me dijo que sí. Y luego me dieron un contrato. Entonces yo empecé a dar classes. Generalmente tendiamo a non ripetere le stesse parole troppo vicine, il signore, perché diventerebbe tedioso, diventerebbe noioso, sì? Allora abbiamo bisogno di paroline che rendano più fluido, più ágil. Y al poco tiempo ya no nomás era italiano, también era inglés, luego francés, y luego de repente venían extranjeros que querían español, entonces les enseñaba español. Eliminar la barrera entre el español y el alemán es enseñando alemán a gente hispanoparlante, compartiendo mi cultura de allá con la de acá. Sí, yo creo que eso es como... es un puente. La enseñanza me volvió a obligar de alguna forma a recordar mi idioma, porque ahora yo lo estaba enseñando. Oppure ho mangiato un panino che non era buono. Comprare i confetti. I confetti sono... Me di cuenta que no solamente es que me sirva para ganar dinero, sino que me sirve como para mantener también el alemán y mantenerme conectado. Los alumnos, muchos entran y se inscriben porque les gusta el idioma, ni siquiera porque lo necesitan o están obligados por el trabajo, simplemente por gusto. Entonces vienen y quieren saberlo todo, ¿no? Me encanta agarrar a gente que hace algo en específico y quiere aprender alemán para algo en específico porque quieren estudiar filosofía o historia. La geografía y quién es fulanito, quién es aquel o por qué hizo aquello. Y entonces a mí me sorprendía de inicio porque decía, ¿cómo pueden ellos, querer saber tanto, ¿no? Digo, hay países más grandes, países más ricos, ¿no? Lo que yo les doy, pues es una oportunidad de vida, irse a estudiar a Alemania, muchos tienen esa intención, y pues es una gran oportunidad para cualquier persona de acá, ¿no? Aprender alemán amplía mucho. Me da mucho orgullo, sobre todo me da mucho gusto que a la mayoría de los alumnos les gusta o les apasiona igual o tal vez más que a mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pendejo? ¡No, cabrón! ¡Sí o no, cabrón! Díselo, dice que le voy a poner un putazo. Llegar aquí a México también fue llegar a eso, como a una masculinidad que yo diría así como, hablemos como en términos generales, pero como hombres somos sujetos a violencia muy fuerte en esa época. Y yo fui especialmente porque no entendía. Ojo, ya. Eso sí, aquí en México yo sí te puedo decir, tenemos que mostrarnos los hombres como machos, siempre. Y pues me hacían la ley del macho con algo así, que decían que era la ley del macho y que si no tenías la marca, y entonces me marcaron, literal me hicieron una cicatriz aquí. Entonces me la abrieron con una moneda de $1, hicieron esto y sigo teniendo esta cicatriz y es mi cicatriz de la masculinidad, yo la llamo así, ¿no? O sea, realmente en Alemania nunca llegué a ver que fuera algo tan violento. Los hombres aquí
primero es la violencia. Primero. Y está mal. Pero aquí, por mi experiencia en vida con los hombres generalmente, que no conozco, o situaciones que yo he visto, primero es la violencia. Insultar, agredir. Pero está mal, mi opinión. Y esa es mi experiencia en esa situación. Lo de machismo, el hombre, tu mujer te dice algo, ¿por qué la tienes que pegar? O insultar, porque si pegas psicológicamente, no estoy de acuerdo. Además que llegaban en sexto de primaria, todavía me acuerdo, y me decían, oye, ¿no traes tu regla? ¿No traes tu regla? Y yo dije, sí, aquí la traigo, ¿no? O sea, porque yo no entendía. Pero en realidad ellos me estaban albureando, ¿no? Y eso me costó años en entenderlo, ¿no? No sé por qué es cultural, entre comillas, que un constructor está trabajando y pasando me tiene que decir cosas. Esas cosas me indignan. Pero no vamos a llegar a eso. No vamos a platicar. Es cultural, aquí es aceptado. Es que él está trabajando, él puede decirlo. No. México tiene muchos problemas, pero no defiende por toda la parte de Acapulco, a donde para mí es un lugar divino que todo el mundo tenía que conocer, pero es muy peligroso. Las cosas negativas que comenté anteriormente, hablando en comparación con mi país, la corrupción, está en todos lados también, pero sí, están muy exageradas, hablando de situaciones policíacos, impunidad. La gente criminal hace lo que quiere, no les pasa absolutamente nada. Y eso sí, lo espero de corazón. Este gobierno cumpla la parte que prometió respecto de los desaparecidos, de hacer un Instituto Nacional de Identificación de Datos Genéticos, donde todos los estados puedan aportar los que recogen y se crucen con todos los de los demás estados y la gente pueda encontrar así a sus desaparecidos, hijos, esposos, hermanos. De llegar a casa a tantos desaparecidos, o en su caso, de concederles un nicho digno y, por supuesto, tranquilidad a las familias. Una vez fui de viaje con mis amigos del Madrid y de camino fuimos por Jalisco porque íbamos a Nayarit y me tocó ver a unos cuerpos descuartizados en la carretera de camino a Nayarit. De repente pasamos un tráfico en medio de la nada, un retén de policías federales con armas largas haciendo esto. Siguiente momento volteo y veo la pickup quemada con 5 cuerpos decapitados enfrente y pues llegué a México, ¿no? O sea, fue como el momento en el que pues sí, se me abrieron los ojos a la violencia que hay y a la necesidad de tratar de arreglar lo que está desacomodado o lo que está mal, ¿no? Tenemos mucho que avanzar en cuanto a derechos por acá y por Argentina y en todo el lado. La situación que está pasando ahora con las mujeres, que no pueden salir a ningún lado sin que alguien tiene que estar así, y esas personas las matan, no les pasa nada, encuentra a quien las mata, o sea, no, esas cosas no. A mí no me ha pasado nada, como dicen, hay que tocar madera, aunque esto no es madera. Bueno, sí me han asaltado, o sea, se han metido a la casa, nosotros no estábamos afortunadamente, pero a mí nunca me han hecho nada. Entonces yo no sé si ha sido suerte o bueno, sí ha sido suerte, ¿no? Y bueno, me cuido, no salgo a caminar sola en las noches, mis hijos van y vienen caminando de la escuela. Tengo 2 chicos todavía y quiero que ellos viven la vida tranquilos, sin problemas. Vamos a salir de la Ciudad de México en 2 meses. Nos vamos a vivir en Torreón, Coahuila, con la familia. Aquí siento yo, en esa ciudad ya últimamente, los últimos 5 años, ha vuelto muy violento la situación. Secuestros y todo eso. Y tengo amigos con hijos desaparecidos, hermanos desaparecidos, que no saben dónde están. Y si están en un CEMEFO o en una fosa común,
Pues no sabemos. Entonces, mientras no me muera, seguiré dando lata. Y si después de muerta puedo seguir dando lata también. Pero no me consta. Al llegar aquí al principio no pensarías que hay situaciones de racismo y cosas así. Pero uno, bueno, por vivir en Estados Unidos, yo estoy acostumbrado a esas situaciones. Pues, y de repente la gente dice cosas, hasta bromas. El mexicano no es what's the word? No tiene mala intención. No sé cómo decirle, pero de repente hacen bromas racistas. Pensemos que el racismo se compone de prejuicios discursivos y discriminación, ¿no? Pensando en términos prácticos, ¿no? El prejuicio se formula discursivamente y la discriminación racial es una práctica, ¿no? Trabajas como negro para vivir como blanco, esos tipos de cosas. A la gente como yo, o sea, a nosotros nos hace chistoso esos tipos de bromas. Yo sí siento, y voy a hacer como una pausa aquí, yo sí siento que en la situación del racismo, el mexicano es más racista hacia su gente, no la gente extranjera. Y interesantemente, con la gente negra como yo, que viene de África, Estados Unidos, donde sea, la gente mexicana no es racista mal intentado hacia nosotros, pero sí hacia esa gente, sí, lo he visto y me sorprende. México es un país selectivamente racista. Todo racismo es selectivo, ¿no? El trato dado, o el mejor trato dado a determinadas poblaciones o segmentos poblacionales en relación con otros, expresa una selectividad. La gente, yo digo con respeto, que viene de estados como Oaxaca, que hay mucho campesino y trabajador y gente morena, de tez morena, pero no como yo. La gente de aquí de la ciudad, la gente de alta, o sea, la gente de dinero y todo eso, los tratan muy mal, en mi opinión. Y yo creo que es por donde son y por su color de piel. Ser migrante, la condición migrante, independiente de si migrantes calificados o no, marca o define en gran medida la lectura social que los nativos tienen de ti, siendo migrante. Vete a tu país, claro que me lo han dicho. Por lo mismo, a lo mejor en este trabajo donde me ha pasado que si tomo la decisión de no dejar pasar a una persona porque viene en estado inconveniente, viene grosero, viene lo que sea, tomo la decisión de no dejarlo pasar y he recibido de repente esa de que vete a tu país, aquí tú no vas a hacer lo que tú quieras, ni vas a mandarme a mí que soy mexicano. No lo tomo en cuenta porque de tanta gente que visita aquí que me lo diga uno, o sea, no me interesa. Me molestaba que me dijeran el alemán, por ejemplo. O sea, aunque todo el mundo me dijera así, pues me molestaba que me dijeran Hitler o Führer y esas cosas en la secundaria, ¿no? Son bromas y yo creo que vienen principalmente de la ignorancia. Y no es culpa de la persona que lo está haciendo, sino de los papás. Un niño no nace racista, aprende a ser racista, porque los niños son puros. Y yo digo porque trabajo con niños y te vas a asombrarse de la inocencia de un niño hasta que le enseñas algo malo. Es impresionante. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Porque, bueno, este es morena y este blanco. Yo creo que la situación de racismo principalmente se podría arreglar en las casas, porque los niños aprenden a hacer comentarios que hacen los papás. Ellos escuchan inocentemente, no, esos negros. Los niños aprenden, escuchan y transfieren eso. No, yo tuve mucho prueba en Manhattan para preguntar en un lugar, en otro lugar, en Canadá. No, nadie me esperaba o me maltrataba, me gritaron, ¿no? Y al contrario, en México todo muy amable. Cuando yo tengo buscando un lugar, me llevo hasta donde quiero ir, aunque no entendemos español. México es una
es una nación con una relación muy complicada con, llamemos, la extranjería. La extranjería es un oficio, ¿no? Es un oficio, es una orfebrería que se va tallando, pero la pieza no se termina nunca. Todo el tiempo me recuerdan que no soy de aquí, ¿no? Todo el tiempo la extranjería está frente a mí, es parte de mi vida, aun cuando me naturalicé mexicano, hice el examen, tengo mi INE, mi pasaporte, voto, pago impuestos. De esa plática le digo, sí, yo hace más de 40 años que estoy acá. Y me dice, ¿y sabe lo que es un taco? O el agua de horchata, no me acuerdo, me preguntó algo medio básico. Y le digo, yo estoy acá antes de que tú estuvieras acá. Sí, le digo, sé lo que es un taco o el agua de horchata. Y sí, mucha gente se deja llevar por el tono de voz. Y no escucha nada más, no escucha la parte de 40 años. Bueno, porque justamente, es que eso es muy cierto, pero es cuestión de entender y no pelearse con ello, porque yo creo que los y las mexicanas que nos preguntan esto lo hacen con enorme gusto, con enorme simpatía y con enorme empatía. A veces sí lo siento muy hostil, pero la mayoría de las veces lo siento un despiste. Y entonces cuando digo esa frase que le he dicho muchas veces, yo estoy acá desde antes de que tú nacieras, nos reímos las dos partes y ya agarran la onda. Pero hay otras fronteras simbólicas que el cuerpo migrante sigue cargando aún después de muchos años de asentamiento en una determinada sociedad. Hay ciertos marcadores sociales que te exponen como migrante, ¿no? El acento, por ejemplo. Ustedes escucharán mi acento y se darán cuenta que yo no soy de aquí, ¿no? Agarro un taxi y si estoy cansado después de una jornada intensa, mi acento brasileño sale a colación. Y la primera pregunta del taxista es: disculpe, usted no es de aquí, ¿verdad? Que es la pregunta que te hace cualquier taxista, cualquier persona con la cual tú pones a conversar en la calle. La pregunta es: disculpe, usted no es de aquí, ¿verdad? Sí, eso sí. No cambio porque mi cara no me presento que vivo mucho tiempo en México. Entonces siempre me pregunta ¿cuándo llegaste y cuándo te vas, no? No, entonces es muy notorio, ¿no? Que dices, pues tú ¿dónde naciste? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Es como las preguntas como muy naturales. Pues te sientes observado. No, estás como a prueba. Como que a ver si de verdad, ¿no? Y cuando llevaba menos tiempo viviendo en México también era como que, bueno, pues sí, pues estás aquí ahorita y mañana quién sabe si te regresas a Dinamarca. México no es un país que conoce mucho la gente africana, afroamericana tal vez, pero africana no. Tienes que explicar o justificar muchas cosas que la gente no entiende de tu parte del mundo, dependiendo en qué trabajas. Entonces depende. El asunto es cómo lees eso, si lo lees como una barrera de le recuerdo que usted no es de aquí, ¿no? O a pesar de que usted no es de aquí, usted es bienvenido. Yo entré como turista, con visa de turista. La visa de turista no permite trabajar, entonces para poder trabajar la empresa que me contrataba arreglaba mis papeles, entonces yo ya trabajaba con visa de trabajo. Pero la visa de trabajo implica que yo como extranjera tengo que pagar, yo pagaba en ese tiempo un 30% de mi sueldo en impuestos, ¿no? Cada 6 meses tenía que ir a renovar, cada tantos años, 2 o 3 años, no me acuerdo bien, tenía que irme fuera del país y volver a entrar. O sea, había muchas cosas que yo tenía que hacer
para mantener ese estatus legal en el país. Te van cambiando como de estatus. Tienes el FM1, el FM2, parece que hasta el CRES. Tengo lo que se llama FM2, que es... what's the word? Residente... Permanente. Solo no tengo derecho de votar. Lo único que no puedo hacer es votar. Aquí no puedo votar. Y los demás igual no necesito salir del país y puedo vivir todo el tiempo en mi vida. No me he querido naturalizar por varios motivos, prácticamente pues son motivos así como administrativos, porque pues sí tienes que dar muchas vueltas. Fue difícil porque, te digo, yo la solicitaba desde cuando empecé a tener derecho, o sea, después de unos años ya tienes derecho a pedir, ¿no? Si tú puedes comprobar que has trabajado de manera legal, sin provocar nunca ningún problema con la ley ni nada, y esa era mi situación, pero nunca se me concedía porque yo nací en Sudáfrica. Entonces, en ese tiempo, Sudáfrica era un país que no tenía muchas, relaciones diplomáticas con muchos otros países, por su cuestión interna de apartheid, de discriminación con los ciudadanos de color. Entonces, muchos países cerraban sus relaciones con Sudáfrica porque no compartían su manera de gobernar. Entonces, yo llegaba y decía, bueno, yo soy italiana, nacionalidad italiana, pero nació en Sudáfrica. Le digo, sí, pero yo nada más nací ahí, nunca más volví. No comparto sus ideas ni nada, ¿no? Sí, pero el papel de acta de nacimiento sería original sudafricano y nosotros no tenemos relaciones con él. Entonces me la negaban. Por años sucedió esto. Me naturalicé hace como 4 o 5 años. Muy fácil, pues tengo 2 hijos mexicanos. Entonces, esencialmente es llenar los papeles, llevarlos, contestar un cuestionario de 5 preguntas. Tienes que estudiar historia, porque pues te hacen un montón de preguntas. ¿Quién había sido en la revolución el personaje más importante en Morelos? Y me acuerdo porque no sabía. Entonces voy a entregar la hojita y digo, no, nada más que esta, pues no sé. Y el chico que estaba ahí en el mostrador me queda viendo así, se voltea a ver el que está al lado y dice, oye, ¿nunca has ido a Cuernavaca por la Libre? Y yo así de, pues sí, ahí está la estatua, gracias, ¿no? Y mucha gente me recomienda que yo obtendrá, ¿no? nacionalidad mexicana, pero ese asunto, Japón es un país más atrasado del mundo, entonces no permite tener 2 nacionalidades. Había varias limitaciones, aparte el hecho de tener que viajar a veces, te digo, para salir y volver a entrar con una visa nueva, etcétera. Gastos del punto de vista económico también no era para nada conveniente. Después de como 20 años de vivir y trabajar aquí, a raíz ya del nacimiento de mi hija y de estar casada con un mexicano, finalmente obtuve la nacionalidad. Entonces ya tengo mi pasaporte. Cuando finalmente me la dieron, la vi del lado práctico, o sea, finalmente ya se acabó esa odisea, ¿no? De tanto problema. Pero no va más allá de eso, ¿no? Entonces, no te podría decir que el día que oficialmente me volví una mexicana cambió nada en mí. O sea, la verdad no. Yo no necesito papelito para que las cosas sean reales para mí. Pero ese papelito me protegía. La carta de naturalización. Y mi brindis fue que tenía los mismos ningunos derechos que todos los demás mexicanos. Y lo sigo pensando. ¿Me lo quieres discutir? O sea, si yo iba a sentirme mexicana, lo hice desde antes de obtener un papel. O sea, el papel es un papel. Tiene el uso práctico que todos sabemos. Yo suspiré de alivio nomás por la cuestión de ya se acabó. Ahora sí, por decir, mis impuestos van a ser menores, ya no tengo que estar saliendo, ya no tengo que andar viendo abogados. O sea, lo vi más por ese lado, la verdad, te soy sincera. Soy naturalizado mexicano, yo digo que por conveniencia y por convicción. Conveniencia porque es más fácil para hacer cualquier tipo de trámite, por cualquier tipo de cosas, y vivo en México y tengo familia aquí en México. Y por convicción porque amo a México, pienso como mexicano
en muchas situaciones, ¿no? Después de, creo que 13 años de vivir en México, en el año 2015 tenía la posibilidad de tener mi primer sabático en la UAM, ya como profesor. Entonces, una amiga me invitó a hacer una estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Hacía frío, mucho frío, me acuerdo, era agosto. Entonces bajé a comprar a un kiosco y encuentro al señor que estaba, al kiosquero, al señor que estaba atendiendo el kiosco. Entonces le digo yo, como para que iniciara una conversación, está frío, ¿no? Y entonces empieza, muy común de los porteños, ¿no? De la gente de Buenos Aires, a quejarse de todo, ¿no? Del gobierno, del país, porque no sé qué, porque este país de mierda, que nunca nos dan nada, y entonces además solo puedo tener no me alcanza para pagar la luz es carísima, y bueno, y entonces yo hago una cosa como, bueno, a veces, por lo menos, dije yo, hay ciertos beneficios que tiene este país. Quise atenuar un poco la conversación, casi defendiendo un poco, diciéndole, bueno. Y me miró y me dijo, bueno, sí, está bien. Pasa que si vos fueras argentino, tendrías otra visión de las cosas. Y yo me quedé así de, ¿what? Este hecho de que la persona migrante no se sienta ni de aquí ni de allá, ¿no? No es totalmente del país de acogida, pero tampoco ya se siente una persona que encaja perfectamente en su país de origen. O sea, hay una parte de mí que todavía tiene ese conflicto de identidad, ¿no? O sea, no soy alemán, no soy mexicano, soy algo que está ahí en medio. Viajé con mi familia, mi esposo y mis hijos. Viajamos porque no conocían Guatemala y me sentí como toda una extranjera en Guatemala. Me di cuenta que ahora ya soy más mexicana que guatemalteca. En la academia se ha estudiado mucho, esto es, se conoce como también identidades híbridas, ¿no? En donde la persona migrante ya no comparte una sola identidad nacional. Y esto pues es muy fuerte personalmente para los individuos que pasan por este proceso. Primero me dolió mucho, ¿no? Dije, me acaban de decir que no soy de aquí. Me acaban de decir que no soy de mi país. Y creo que es algo básicamente que es inevitable, ¿no? La persona ya tiene de los dos países algo, ya se lleva de los dos países algo. Si algo hizo la migración y México en mí, está bueno que se note en el cuerpo, que se note en el habla, que la diferencia esté de algún modo, aunque sea como una marca, no como un fallido en la Matrix, digamos, como que alguien se dé cuenta de eso. Y es una cosa chistosa, a veces vas a Cuba, voy a Cuba y me dicen, hablas como mexicano, estoy aquí, hablas como cubano. Entonces, eso siempre te va a estar persiguiendo, ¿no? Siempre vas a tener una palabra que se escapa o una frase. Podría mencionar la canción de Alberto Cortés, no soy de aquí ni soy de allá, pero a la vez soy de los dos lados. Siento que tengo parte mexicana y parte cubana, así lo siento. No sé cuál gane, a veces se va uno por arriba. Hoy por hoy soy más latino que un suizo, digamos, suizo. Entonces, Suiza ya todo está organizado, etc. Es fantástico, es un país fantástico. Pero yo no sé si podría vivir de nuevo allá. Y esto encaja perfectamente con esta cuestión de la cultura. La cultura ya no puede ser una sola, ¿no? Ya no puede ser, eres mexicano porque cumples estos requisitos, eres alemán porque cumples estos otros. O sea, finalmente tenemos que aceptar que el mundo es móvil, una de 30 personas en el mundo son migrantes. Entonces, pues tenemos que aceptar que esas culturas híbridas, como las llamamos, pues también van a ser parte de la nueva normalidad. Pues no, más bien yo me siento mexicana. Y de hecho, cuando alguien me dice, es que es danesa, y yo así de, ¿no? Si pudiera le patearía abajo de la mesa, ¿no? Porque digo, bueno, pues sí soy danesa, pero también soy mexicana. Yo quiero empezar diciendo que Mica es una mexicana nacida en Dinamarca. Sí. Eso es. Mica y como dijo Chabela Vargas.
Sí. Los mexicanos nacemos donde se nos pega la chingada gana. Cuando estoy aquí me siento, la parte danesa la tengo como bastante olvidada. Regreso a Dinamarca y en 2 días ya me siento danesa y la parte mexicana la tengo un poco olvidada. Creo que así funciona. Hay un momento de la vida del migrante donde uno se da cuenta de manera cabal que el único mapa posible que uno lleva consigo es el de los afectos. No hay otro. Hace año y medio regresé a Nigeria después de 19 años. Y la razón fue una razón muy triste porque murió mi papá. Pero a partir de ese viaje vi que ya perdí el contacto casi completo con mi país. O extraño de pronto poder ir a ver a mis papás, ¿no? Poder ir a ver a mi hermano, a mis sobrinas, tener esa convivencia más cotidiana con ellos. Yo pasé 12 años sin ver a mi familia, desde la primera vez que me fui. Entonces, pues lo primero que hice fue comprarme mi boleto y vámonos a ver a mi familia. Y fue una fiesta terrible el llegar allá después de 12 años. En el aeropuerto era una lloradera de todos. Hay un duelo que estoy llevando, ¿no? Como de dejar esa parte mía atrás, ¿no? Como por el nuevo yo de México, ¿no? Sí, me encantaría estar una temporada ya otra vez. Nunca he vuelto más que 2 meses, 1 mes máximo, máximo 2 meses. Tuve la oportunidad de regresar a Italia un par de veces, pero realmente por poco tiempo y siempre con la intención de volver aquí, ¿no? También cada vez que voy a Alemania siempre es ese sentimiento después de 1 mes que estoy allá, donde empiezo a extrañar los tacos de suadero, ¿sabes? O una buena gordita. Ahora que ya sé qué es, hay un anhelo ahí y hay una nostalgia realmente fuerte cuando no estoy aquí. Y me metí en México más que, no sé, quedarme añorando tanto Argentina. ¿Cómo una experiencia de exilio, vivir en México, es capaz o fue capaz de generar patrones de identidad y afectos al punto que dejar México para regresar al país de origen es valorado como una pérdida? Morirme. Me voy a morir acá. Es una decisión. Mientras no me muera, dar lata. Es lo que mi especialidad. Mi familia. Mi familia es la cosa más bonita del mundo. Mi familia. Yo creo que inconscientemente es lo que amo más de ese país. Tengo una hija mexicana hermosa que amo y que por ella hago lo que sea, ¿no? Pues Juliana es mi proyecto de vida más importante. A pesar de todas mis satisfacciones y mis experiencias pasadas, en la mayoría excelentes, ella es lo más importante. Ella fue y es el fulcro, el centro de mi vida, ¿no? Cuando ella llegó, todo empezó a rodear alrededor de ella. Ella era la prioridad absoluta. Entonces, nada de lo que hice después me afectó de manera negativa, porque todo era por ella. Llegué a un punto de tener 4 trabajos, pero sin el menor sentido de sufrimiento, ni dolor, ni ser quejoso de nada, porque estoy trabajando para que mis hijos puedan tener una buena educación, para que puedan tener un techo, para que puedan comer, para que puedan tener todo lo que yo no tuve como niño. Es mi motor y yo lo hago y lo vuelvo a hacer. Feliz. Y pues todas las personas que actualmente están conmigo, a cada uno los valoro.
tengo buenos amigos que me apoyan mucho, pero en el día a día mis amigos son mi familia. Entonces, tú terminas sustituyendo de alguna manera esa convivencia con tus amigos. Y bueno, ahora con mi pareja. Y obviamente con mis hijos. Conocer México a través de convivir y compartir la vida con un mexicano es una manera también de vivir la migración en la intimidad también, que es una manera de conocer, no sé si el país, pero sí al menos una forma de estar en el mundo. Yo. Esto va para toda la banda. Desde el Francho. Para mi familia, mis amigos. Zafarrancho. Yeah, check it. Me siento tan perdido en mi propio juicio, el sinsentido, mi arte, mi oficio. La abstinencia se me hizo vicio. Aprendí a caer tirándome al precipicio. Inicio mi camino, enciendo un incendio. Uno no sabe que puede volar hasta que se avienta al precipicio, ¿no? Y es mi filosofía de vida. Es, pues si no te avientas a conocer una cultura, a adentrarte de un lugar, ¿no? No conectas. ¿Qué es interesante de viajar? Es conocer a la gente, conocer lo que comen, la cultura. Y llega un momento que a dónde vas, todo es bueno. Hay puntos negativos, pero siempre hay que pensar, el positivo es mejor que el negativo. Yo creo que tenemos que ver a las personas migrantes como miembros de una comunidad. Entonces, más allá de esta exotización que a veces nosotros pensamos, ¿no? De los migrantes, de traen nueva comida, y traen una nueva lengua, y traen una nueva forma de hacer arte, y traen, y no sé, y son artesanos, ¿no? Y traen sus productos, sí, pero más allá de eso, son miembros de una comunidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que traen una forma diferente de interactuar con su comunidad. Es esta de la multiculturalidad y de cómo uno con su cultura puede tener un lugar en este país y ser mexicano. Creo que todos se sentirían mucho más contentos si se sintieran igual, ¿no? Y no se limitaran, por ejemplo, con las cuestiones de nacionalidades y de tener que tener fronteras y no dejar entrar a aquel o ver de mal ojo al otro. O sea, simplemente todos compartirlo, ¿no? El mundo es uno para todos nosotros. México es mi casa y yo no veo diferencia con mexicanos y cubanos. O sea, a mí me da lo mismo blanco, negro, gay, rojo, blanco, comunista, no, o sea... Yo siento que soy ciudadano del mundo y nada. Yo soy un mexicano más, así me siento, además de ser nigeriano. Esa respuesta de qué traen las personas migrantes a México, no la tienen que resolver las personas migrantes, sino la tenemos que resolver nosotros, ¿no? Como sociedad, trascender esa pregunta de qué nos trae el migrante, ¿no? ¿Qué nos puede traer el migrante? O sea, es una persona, ¿no? Y está tratando de acceder a tu comunidad. Todos los estudios indican que la migración es positiva, pero más allá de eso, pues tenemos que verlo como una persona más de nuestra comunidad y no tener esta exigencia de ¿y qué tiene? ¿Y qué aporta? ¿Y qué trae? ¿Y qué puede ofrecernos? ¿No? O sea, sino simplemente pues es una persona que quiere pertenecer. Me ha tocado estar sola. En algunas ocasiones duré mucho tiempo sola, entonces ahí siento cuando realmente las personas de aquí de México me tendieron su mano y he aprendido mucho de ellos, ¿no? Y hasta la fecha yo cuento con esas amistades que han sido de años conmigo porque les tocó vivir conmigo también muchas cosas. Y no tenía mi familia, pero tengo amigas que yo sé que cuento con ellas en cualquier momento, en las buenas y en las malas. Yo estoy en México por la gente que me rodea. Mis amigos, mis colegas, mis amigos tanto en la universidad como los que son mi familia mexicana. Yo creo que soy mejor persona por ser mexicana.
pero no sé cómo hubiera sido en otro país. Yo probablemente si me hubiera quedado en Guatemala a lo mejor estaría yo 3 pies abajo, bajo la tierra. México, bueno, me abrió las puertas, me dio la posibilidad de continuar con mi vida. ¿Y qué más con mi familia? Lo que más importa, siento yo, que son las relaciones, las satisfacciones personales a nivel profesional, a nivel personal, y la familia, mi esposo, mi hija. Yo no sería nada sin mis afectos, que son fundamentalmente los amigos y los amores de mi vida. Eso es un hogar, no es un espacio. Y en ese sentido, mi hogar es esa línea puntuada que trazan el mapa de las aerolíneas entre México y Argentina. Es esos puntos suspensivos. Ese es mi hogar. Aprendí a ser feliz en ese hogar. Por una razón. Porque es el lugar en el que me gusta quedarme. Me siento que por fin aprendí a ser como una persona. Yo creo que era máquina antes. Y ahora sí me siento como humano. Sí. Sí, es un poco difícil de explicar, pero sí. Sí, emociones, relacionar, no solo trabajo, dinero, tiempo, no. Y aquí sí es distinto. Todo es como humano, relación humana, ¿no? Trabajo, pero no es importante trabajo, sino de todo lo que proceso, ¿no? Amor, cariño, eso es lo que sí me ha dado. Y creo que sí hay que aprender mucho de aquí. La gente que es viviendo está infeliz. Tengo, si lo prefiere, raíces fuera de la tierra, aunque, sin embargo, son raíces. Bien, no sé si Magda está acá con nosotros todavía. Magda, bueno, aprovecho para agradecer a Magda también por la posibilidad de que ustedes estuvieran acá. Bueno, no sé si quieren comentar. Por supuesto, abrimos también el espacio para que el público nos pueda comentar su impresión, opiniones, por supuesto, algunas dudas. Si nos quieren contar también un poco la experiencia de haber hecho este documental, sería increíble igual. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Le parece si abrimos un poquito con qué les pareció, un poquito de reflexión que tengan ahora sí que ustedes? Tengo un micrófono para... Sí, yo lo paso. No, pero le decía a Gabriel. No sé si quieras Sí, es que no te escuchas. ¿No? Además la gente en Facebook no te va a escuchar. ¿Este es el bueno? Mejor Ándale. Ahora, muchas gracias por estar acá. Y preguntarles un poco qué les pareció, si podemos abrir esto como una
más que nada una conversación, ¿no? Algunas reflexiones de qué es lo que acaban de ver, pensamientos que tengan, creo que ya hay alguien por acá. Bueno, más que nada es unas felicitaciones por este documental, la verdad me gustó mucho todo esto. Así la forma en la que nos plantean más que nada esta pregunta que siempre tenemos en cuenta, digámoslo, vemos a los migrantes, a mí más que nada me ha tocado ver más a los que vienen de Guatemala, más que nada, se me olvida como la palabra. Me gustó mucho este documental que hicieron, la forma en la que sí nos plantean esta pregunta de sabemos lo que son de cierta manera los migrantes, pero no sabemos cómo es como ustedes lo plantean ahí, esta hibridación cultural, estos choques culturales, el cómo, ¿cómo podría explicarlo? El cómo este es un proceso bastante difícil, no es algo que se dure ni con pocos años, ya para toda la vida, dependiendo de la persona. Es que la verdad me gustó mucho cómo lo hicieron, no tengo palabras para describírselas bien. Muchas gracias. Pero algo que sí me gustaría saber es cómo fue su proceso para realizar esto, más que nada en la parte de las entrevistas, así, cómo fueron con personas o si fueron rechazados por otras de plano, porque ahí vi que una no quiso mostrar su rostro, así que ennegrecieron la imagen, pero las demás sí estuvieron dispuestas, así que me gustaría saber si tuvieron algún otro inconveniente con estas personas o más que nada. Buenísimo. ¿Les parece si nos vamos campechaneando la respuesta? El proceso de entrevista, bueno, primero era buscar a los inmigrantes, ¿no? A las personas que teníamos una serie de requisitos. No una cosa súper estricta, sino simplemente que fueran personas. Buscábamos gente quisimos abarcar casi todos los continentes que hay en el planeta. Hay una persona de Asia, África, Europa, Centro y Sudamérica, ¿no? Nos faltó Oceanía, pero bueno. Ese era uno, que ya tuvieran cierto tiempo viviendo acá, que queríamos que también hubiera diferencias generacionales entre las personas inmigrantes. Tenemos gente de mucha edad, gente que está en su adultez, o Francisco que es contemporáneo nuestro, ¿no? Entonces primero era una, ¿no? Buscarlos, y hubo un proceso de preentrevista, ¿no? Les platicamos de qué iba el proyecto, qué queríamos hacer y conocer un poco de su historia antes de ya poner cámaras y micrófonos y luces, ¿no? Para entrevistarlos. Si fuimos rechazados, Teresa y Julio ya contarán su experiencia. Por mi parte, yo te cuento dos de personas que dijeron: está padre tu proyecto, pero yo preferiría no salir. Una persona argentina, digamos, con la que yo medio tengo una relación de cierta cercanía, digamos, pero dijo preferiría yo tener más bajo perfil, ¿no? Y una persona de Haití que estaba en este proceso de ya de naturalización, y por la coyuntura en ese momento, que era mucho la caravana migrante en Haití, prefirió alejarse un poquito, ¿no? de los reflectores, ¿no? No sé si quieren agregar algo. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí fue ese proceso primero para identificar. También teníamos establecido que obviamente fueran de la Ciudad de México, ¿no? Obviamente hay muchas comunidades en México que son principalmente de extranjeros, por así decirlo, que se han asentado aquí, como, por poner un ejemplo, el pueblito de Chipilo en Puebla, ¿no? Y demás comunidades, pero eso fue como una también, que fuera solo de la Ciudad de México. Y pues sí, antes sí teníamos como pensado
primero que fueran 5 personas, luego fueron subiendo a 6, 7, hasta que fueron 11 al final. Y también sí hicimos varias entrevistas también a gente que eran de organizaciones de migrantes, ¿no?, que se encargaban de dar refugio, y bueno, pues al final ya no, sí fuimos a entrevistarlos, por ejemplo, y igual nos platicaron cosas. En promedio todas las entrevistas duraban como 1 hora, pero pues bueno, al final no salieron o no pudieron salir simplemente porque pues al final también es mucha información, ¿no? Y de cada migrante pues también nos contaron muchísimas cosas que tampoco salieron y tal vez son muy interesantes, pero tal vez no eran para este documental, ¿no? Y pues ya como dato curioso también, tuvimos muchos problemas para entrevistar al doctor Pablo Yankelevich, porque es un hombre bastante ocupado. Nosotros leímos varios de sus libros para este trabajo y pues sí tuvimos bastantes problemas para contactarlo. Creo que al final su entrevista duró como media hora, algo así, pero pues creo que al final este fue el resultado y creemos que quedó pues bien, ¿no? Bueno, para eso. Gracias. Bueno, ya como comentario final, la verdad es que yo sí tuve varias de mis ideas y concuerdan con las que ustedes plantean aquí en este documental. Más que nada en esta parte de somos mucho más racistas con nuestra propia gente que con gente de afuera, y es que eso es verdad. La situación aquí es muy hasta cómo podría explicarlo, es una mezcla de casi todo. Pero también otra cosa, y es que la mayoría de estos problemas siempre vienen de casa. Es la principal razón por la que siempre existe este tipo de racismo. Normalmente son las siguientes generaciones las que son más susceptibles a cambios. En este cambio, estas hibridaciones culturales, probablemente sí ya haya algún año en el que ya no va a ser tan común este tipo de cosas, y si son, ya va a ser muy poquito, pero yo todavía creo que falta bastante tiempo. Más que nada a nivel generacional falta todavía para que se puedan acomodar bien las cosas. Muy buenas tardes. Me agradó bastante el documental y espero que en otro momento hayan ganado un premio, no sé en qué espacio, digamos. Tenemos TV UAM, entonces yo creo que ahí puede transmitir eso. Si ya lo transmitieron, pues sino que se los acepten, etcétera, para tenerlo, digamos, a nivel, y que los entrevistas están también en Radio UAM, ¿no? Que este es el proyecto que ustedes, es muy interesante, muy significativo, ustedes como aprendiendo lo que es la comunicación y con sus profesores que bueno también los dirigieron, y bueno, es importantísimo que esto se difunda. Y como decía el compañero, pues bueno, lo que pasa es que hay una canción de Gabino Palomares, un cantautor, que dice La maldición de Malinche, ¿no? Y les abrimos a los extranjeros las puertas y somos muy racistas con nuestra gente, ¿no? Y bueno, y nos llevamos por clases sociales. Si somos blanquitos, nos llevamos con los blanquitos; si somos morenitos, nos llevamos con los morenitos, y también dependiendo del estrato económico, ¿no? Entonces, entre nosotros hay mucho racismo. Entonces es una preocupación, ¿no? A todos los niveles, en la estratificación social. Pero felicidades por este trabajo, y realmente pues yo conozco también, pues llegué hace muchos años aquí, y pues recibimos a los camaradas, compañeros latinoamericanos del Cono Sur, y muchos se habituaron a nosotros, ¿no? Algunos son profesores eméritos, otros se acabaron de jubilar, pero realmente ellos siguen, dentro de mi percepción, siguen añorando y son de su país, ¿no? Y están aquí porque les tocó, por la situación de las que ustedes mencionan ahí, migrantes políticos, económicos, sociales, de mucha índole, pues están en nuestro país. Pero yo cuando siento, y he estado compartiendo con algunos de ellos y algunas de ellas,
su país, ¿no? Digamos, los compañeros argentinos, por decirlo así, pues hablan de la madre patria de Italia, ¿no? Etcétera. Y digo, bueno, y están en nuestro país y etcétera, ¿no? Dirían, el cura Miguel Hidalgo, ¿no? Jamás lo mencionan, por decirlo históricamente, ¿no? Y están y festejan nuestras festividades, pero siento que internamente se sienten y siguen sintiendo y quieren mucho a su país y están como si es un modo de vida en otro momento histórico para ellos, social y económico, ¿no? Pero pues es una opinión y felicidades por su trabajo, muchas felicidades, que realmente es muy valioso con quienes les dirigieron y ustedes que lo hicieron, ¿no? Valiosísimo, y pues como son alumnos de UAM Xochimilco. Felicidades. Gracias. Sí, ¿alguien más quisiera un comentario, por favor? Gracias, buenas tardes. Son dos preguntas técnicas. La primera es, ¿cuál es la razón de que eligían ese tema? O sea, ¿es documental o se conecta en algún punto con ustedes? Y la segunda es, ¿cómo deciden el tono que le quieren dar al documental? ¿En qué momentos? O sea, ¿en qué momento meter un poco más de humor o algo más serio o algo más nostálgico? ¿Cómo deciden eso? Primero, gracias por estar aquí. Y bueno, en términos de escaleta, cuando normalmente estábamos como tratando de construir la narrativa, lo que pensábamos era cómo podemos contar sus historias o su complicidad como migrantes, porque todos han pasado por lo mismo, ¿no? Entonces es como si los pusiéramos en un cuarto y todos platicaran de su condición migrante. Entonces creo que si se dan cuenta, algunos terminan las oraciones de otros, como que ahí van juntando temas, entonces como si platicaran entre ellos. Entonces creo que justamente así elegimos cada pauta, con nuestras listas de edición, buscar como a lo mejor cuadros que nos interesaban, acercar más a su cara o darles como un panorama general. Creo que eso sí va muy de la mano justamente con el lenguaje cinematográfico y fue justamente como quisimos manejarlo respetando lo que ellos nos contaban, ¿no? Y entonces haciendo énfasis en, no sé, el tema del racismo, esto que comentaban, de visibilizar, algunos temas, a lo mejor haciéndoles close-up a sus rostros, ¿no? Entonces creo que sí, obviamente esta tecnicidad funciona a la hora de contar historias. Y pues creo que justamente esa fue nuestra línea. ¿Qué pasaría si a todos los juntamos en un cuarto para que platicaran? Y complementando un poco, la elección del tema se da porque, digamos, esto fue a inicios del año pasado, 2022, se estaba dando una coyuntura muy interesante, que es se estaba hablando mucho de los inmigrantes que estaban de tránsito por México, ¿no? Que entraban por Tapachula, Chiapas, estaban tratando de salir rumbo a Estados Unidos, por Tijuana, por Ciudad Juárez, etcétera, ¿no? El Paso. Y al mismo tiempo se empezó a hacer notoria otro tipo de migración, ¿no? Los ciudadanos estadounidenses, los llamados nómadas digitales, ¿no? Que venían acá y es, digamos, otro tipo de migración y estaban como en dos polos muy distintos, ¿no? Y volteamos a ver, bueno, ¿qué es lo que hay en medio, ¿no? De esas dos migraciones? ¿Qué es lo que está en medio del tránsito, de la precariedad, de la búsqueda, y digamos de esta otra migración que tiene otras características, ¿no? Y nos topamos con la que consideramos es la experiencia migratoria, ¿no? Por lo menos una muy interesante para este documental. Y complementando la parte técnica de en qué momento poner qué cosa es en el cuarto de edición, ya cuando tenemos todas las entrevistas, es ver de qué temas hablaron cada uno y cómo se van relacionando con lo que dijo el otro, ¿no? Lo que mencionaba Teresa, de como si lo estuviéramos en una habitación hablando. Entonces ir marcando como el ritmo de una conversación, ¿no? Te vas a un tema, vas a otro y es un tema un poquito más alegre, ¿no? Es como una curva. No sé, algunos están un poco más versados en la cuestión de cómo se construyen las tramas cinematográficas o las tramas dramáticas en general. Es como una curva, ¿no? Hay un inicio, hay un desarrollo, un clímax y una conclusión, ¿no? Entonces quisimos crear como esa
esos altibajos, ¿no? Que son los altibajos de la vida finalmente. Sí, también complementando un poco este tema en particular, también creo que cada uno nos interesamos porque la migración es algo que pues cualquiera de nosotros, incluso todos nosotros hemos experimentado de alguna forma. Ustedes cuando vienen a la universidad de alguna forma pues migran de su casa acá, ¿no? Pero lo que queríamos decir es que cuando estábamos haciendo el documental para ver a quién entrevistábamos, pues poco a poco nos dimos cuenta como, pues yo conozco a tal persona que nos puede ayudar, le podemos preguntar. Luego el profesor, yo conozco a tal persona que nos puede ayudar. El caso es de que, a lo que quiero decir es de que es como algo que está presente en toda nuestra vida, yo creo, de cada uno de nosotros. Todos tenemos algún conocido que es de otro país y pues de alguna forma, por alguna cuestión u otra se quedó aquí, ¿no? Y tal vez justo no lo vemos como, muchas veces como decía la experta Carla, llegamos a exotizarlo un poco de qué padre, traen nueva comida, etcétera, pero es algo del día a día y que finalmente solo quieren pues pertenecer, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es un tema que está presente todos los días en cualquier momento de nuestras vidas y también creíamos que era importante como mostrar eso, ¿no? Que nosotros todos somos migrantes al final de cuentas, ¿no? Y pues eso. Pues más queda por agradecer y por supuesto felicitar. No sé si haya más comentarios. Sí, por favor, por supuesto. Es que me gustaría acotar algo que considero que es importante, o sea, quería esperar a escucharlos a ustedes. ¿Todos son alumnos de TID? Todos. ¿Cuántos de sociales? Somos minoría. Entonces, o de otras áreas, salud, ciencias de la salud. Y me queda diseño. Vientos. Me gustaría acotarles, lo que acaban de ver fue un producto hecho en los primeros pasos de la nueva normalidad, ¿no? Ustedes están entrando a la universidad, digamos, en un modelo de el COVID ya se fue, entre comillas, o ya vamos a convivir con él de una forma más tolerable. Nosotros no. A nosotros la pandemia nos fracturó la experiencia universitaria, ¿no? No es que hayamos iniciado con la pandemia o que hayamos terminado y cayó la pandemia, que hubo una generación a la que sí le pasó eso. Nosotros cursamos la mitad o un poco menos. El primer trimestre de la carrera. El primer trimestre del tronco profesional, cuarto trimestre de toda la carrera, primer trimestre de, digamos, lo divertido de los espacios, ¿no? De comunicación, etcétera. Y en eso, pum, ¿no? Cae la pandemia de COVID y prácticamente todo lo tuvimos que aprender a hacer en línea. Fotografía, televisión, radio. O sea, somos gente que básicamente en todo el cuadro del tronco profesional no pisó la universidad y regresó con ese mucho o poco conocimiento adquirido a hacer esto, ¿no? Entonces, sépanse que de cierta manera, no lo estoy diciendo como viejito roñoso que está celoso de las generaciones, sino que sépanse que son en verdad privilegiados de iniciar un proceso como lo es la universidad en la UAM, con ya condiciones, digámoslo, óptimas, ¿no? Pero a sabiendas de que aún si no lo tuvieran, hacer algo así, con sus aciertos, sus fallas, con todo lo que conlleva, es posible, ¿no? Entonces, eso me gustaría dejarlo ahora sí que un poquito para la reflexión de ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para el... Además de agradecer a ustedes por su gran trabajo, por supuesto a sus profesores, a Gerardo en particular, por la posibilidad justo de acompañar incluso en esta condición, que es muy importante la reflexión. Quiero reiterar mi agradecimiento a Magda Báez,
de actividades culturales por el contacto, que esto siempre es posible. Además, el trabajo colectivo en la universidad es más que necesario y ojalá que no sea el único espacio de la UAM que esté pasando su documental. Será muy bueno, como decía Noé, que esto esté en otros espacios y que no sea el último documental que nos traen acá al TIT. Siempre tendrán las puertas abiertas. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos.